Ha sido muy lamentable descubrir cómo existe toda una red, yo diría que global, internacional, y que desde luego está introducida y permea y opera en instituciones de gobiernos federales, gobiernos estatales. Las propias instituciones financieras también son parte de todo este entramado de corrupción del que hoy les quiero comentar. Antes quiero referir a la Agenda 2030 y en particular al objetivo 16. Una de sus metas dice a la letra abatir la corrupción en todas sus formas, y también hace una referencia a las cuestiones ilícitas, fraudes, desde luego, desviación de recursos. Y el tema es muy importante, y aquí es donde destaca la Agenda 2030, porque quienes la diseñaron, pues ciertamente, como hemos dicho muchas veces, es ciencia. El desarrollo sostenible es ciencia, y la Agenda 2030 es ese libro que considera al modelo de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese es el nombre de la Agenda 2030. Y entonces, todos los temas importantes en su momento para el diseño estuvieron contemplados. El problema es que ninguno de los que ustedes me puedan referir en este momento, políticos, inclusive académicos, ya no digamos el ciudadano común que no sabe qué es la agenda, no se han detenido nunca a leer con minuciosidad las 169 metas, y ya ni hablemos de los más de 200 indicadores. Y entonces un tema como la corrupción y los recursos ilícitos, la desviación de recursos, la promoción de cuestiones que tienen que ver con armas, con droga, etcétera, no le encuentran relación las personas de estos temas con la Agenda 2030, pero es porque no la han leído. Entonces, eso por el lado un poco de poner en contexto el asunto de que este tema de los fraudes y de la corrupción es un tema que le importa a la Agenda 2030. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Si ustedes revisan las conferencias y los mensajes que muy constantemente pues refiere el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, para este asunto de la cuestión de los recursos ilícitos, corrupción, etcétera, ha hecho él mención muchas veces que hay una gran cantidad de desviación de recursos a las cuestiones ilícitas, y que si ese recurso, que es multimillonario, se canalizara para el desarrollo, seríamos las sociedades y los países y las personas vulnerables, seríamos mejor, seríamos, habría más recursos para infraestructura pública, seguramente para apoyos sociales, y estaríamos mejor, y se cumplirían las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Porque el desarrollo cuesta, no es magia. Las cosas no se producen ni por un decreto mental, o quizás sí, en un sentido de aspirar, pero no es una cuestión que nos imaginemos cosas de que el desarrollo y la prosperidad va a llegar por sí misma. Desde luego que tenemos que decretar que lo vamos a hacer, pero la realidad es que se necesita dinero para construir viviendas, para quizás dar más apoyos sociales, aunque bueno, eso entre comillas, esta cuestión de darle dinero a la gente, yo tengo mis comentarios, pero me refiero a apoyos para las personas más vulnerables, ayudarlas a ellas, generar más empleos, que las empresas tengan mejores servicios para que se puedan instalar. Es decir,
hay una enorme necesidad de dinero. Una de las máximas en los gobiernos, sobre todo en los municipales, es que el dinero no alcanza. A cualquier presidente que ustedes escuchen en alguna declaración cuando se habla de recursos, siempre va a decir lo mismo. Es que el recurso no alcanza. Y la realidad es que, en un sentido general, la mitad del presupuesto de los municipios se va a la nómina y la otra parte que queda es para lo del municipio, para las cuestiones del municipio. Entonces no alcanza. Y entonces, ¿qué pasaría? Imagínense ustedes qué pasaría si todos esos recursos ilícitos que les estoy comentando, toda esa desviación de dinero que se vuelve a refinanciar a través de mecanismos y se va haciendo más, pero que se va a las cuestiones que ya referí, armas, sobre todo armas, y también a promocionar, a financiar, pues, guerrillas, movimientos que quiebren a los gobiernos, recursos ilícitos que se ocupan para hacer más, más delincuencia, digamos, cibernética, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver con la informática, con la ciberdelincuencia, también requiere de recursos. Cada vez se han profesionalizado más las personas que se dedican a eso. Toda esa mafia es muy profesional. Y entonces imaginen ustedes que todo ese recurso, en lugar de que se vaya a los grupos criminales y a las cuestiones inclusive de droga, se pudiera canalizar todo ese dinero a las cuestiones de desarrollo. Por ejemplo, tanto se habla del financiamiento para el cambio climático. ¿Por qué no se va ese recurso para ese tema? Hace mucha falta el dinero para abatir y mitigar el cambio climático. Los mares, la limpieza de mares, lo mismo. No hay recurso que alcance para poder financiar proyectos que puedan, pues, procurar la fauna, ¿no?, marina, por ejemplo. Ustedes saben, hay muchas especies en vías de extinción y eso es porque no hay recursos. Los proyectos científicos, pues, tampoco alcanzan. Entonces también la ciencia necesita dinero. Entonces, el llamado de Guterres es algo que a mí me llama mucho la atención porque, como ustedes saben, mi trayectoria ha estado enfocada a temas que siempre son en su momento de coyuntura. Y el tema anticorrupción hace 6 años estuvo muy fuerte aquí en México porque se creó todo un sistema nacional anticorrupción. Ahora ya está en vías de desmantelarse, es lo que les digo, nada perdura en nuestro país. Se construyen grandes cosas como la Agenda 2030 y luego se destruye todo. Pues así sucede con lo que tiene que ver con el sistema anticorrupción y desde ahí tengo esa afinidad y ese gusto por los temas que les estoy diciendo y porque también entiendo y sé de lo que estoy hablando. Para cerrar esta primera parte de este video, lo que quiero decir es que hay una gran desviación de recursos ilícitos a temas que son muy fuertes y muy delicados y que no son para nada beneficiosos, porque es crimen, es delincuencia, desde luego, y habrá otras cosas. ¿Cómo podemos hacer para que no se canalice ese recurso a lo malo y que se traslade a las cuestiones que requiere la humanidad con mucha urgencia? Ayudar a los países en vías de desarrollo, como los países africanos que mucho han padecido la pobreza extrema. Entonces, la Agenda 2030 se beneficiaría si hubiera menos corrupción y si hubiera menos delincuencia virtual.
Ahora, quiero pasar a la segunda parte de este video y es lo que me motivó a hacerlo, porque creo que es muy importante. Para los que nos han estado siguiendo en nuestras redes sociales, se han estado percatando de algunas cuestiones que tienen que ver con fraude. Hemos sufrido de fraude. Ha habido gente maliciosa que se ha tenido que denunciar, digamos, ante ciertas instancias que afortunadamente existen y que este registro de fraudes pues han sido atendidos afortunadamente. Tardan, sí, pero creo que ese es el deber de todo ciudadano. Si te hicieron algo, pues acude a las instituciones. Ya si las instituciones fallan, como generalmente es lo habitual, pues por lo menos tú como ciudadano ya hiciste lo que te toca. Fuiste y pusiste tu demanda. Muchas veces hay delitos o cosas que le pasan a las personas, pero se las guardan y eso lo puedo entender. Una desconfianza absoluta por la autoridad relacionada a los temas de seguridad. Léase el Ministerio Público. Creo que es de las instituciones con más desconfianza que de todas, el Ministerio Público. Y entonces hay que denunciar nuestros asuntos de fraudes. No lo voy a comentar en este momento porque nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos avanzando en esos temas. Pero hemos estado descubriendo cosas que son muy alarmantes y que por eso también quiero hacer este video, porque cuando uno avanza en temas delicados, pues entonces empieza a ser visible para algunas personas. Ojos que no estaban sobre nosotros, pues empiezan a posicionarse sobre nosotros. Y cuando son temas de dinero, de delincuencia, en este caso virtual, porque todos los fraudes a los que me he estado refiriendo han sido virtuales, pues entonces hay una como cuestión que altera, digamos, el ambiente normal, ¿no? Porque ciertamente no todas las personas, insisto, denuncian estas cosas, porque no encuentran solución y porque aparte no saben cómo hacerle, no saben a quién recurrir. En México no hay nadie que se encargue de estos temas. Habrá uno que otro buffet por ahí y son carísimos. Las consultorías son carísimas. El asunto es que son muy pocas. Y entonces las personas pues no tienen cómo atender este asunto y entonces pues entre la comunidad virtual pues se comunican y se dan como consejos de cómo le pueden hacer. Y bueno, tengo entendido que hay personas en la red que pueden ayudar a este tipo de asuntos, ¿no? Es decir, hay personas que pueden ayudar, pero que no son para nada de instituciones de gobierno, sino son más bien como hackers buenos que atienden estas súplicas de los ciudadanos. Y bueno, el asunto es, amigos, que esto es algo que quiero dejar aquí como constancia y lo quiero hacer público porque nos hemos encontrado con cosas bastante delicadas, pienso, y que me hacen pensar que todo esto que se comenta, que Guterres ha comentado, es una realidad. Hay mafias internacionales, gente muy poderosa, que está haciendo justamente esta afectación, yo diría, al sistema financiero. De otra forma no se explica cómo se pueden financiar guerras en países, cómo se puede financiar tanto crimen, ¿no? Y bueno, todo tiene que ver con dinero. Entonces, esta es una explicación de por qué la Agenda 2030 no avanza también. También es una explicación. Porque el dinero que debería de canalizarse para lo bueno se va para lo malo.
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ustedes preguntarán, ¿y entonces cómo solucionamos? Ya detectaste el problema, ya te consta por tu experiencia personal que es real, que hay dinero ilícito. Bueno, ¿cómo se corrige? ¿Cómo lo canalizamos para lo bueno? Pues ahí les va la respuesta. Tiene que ser a través de los mecanismos institucionales, necesariamente. Se tienen que crear instituciones, fortalecer las capacidades, las personas que estén a cargo de estas áreas de vigilancia del ciberespacio, en un sentido de criptomonedas y ahora con la inteligencia artificial, los data centers y ahora toda esta cosa digital que ya está avanzando ya muy rápido. La realidad es que todos estamos expuestos, porque ahora pueden suplantarnos con inteligencia artificial, utilizar nuestra identidad para hacerse pasar por nosotros. Y no hay leyes ni marcos normativos que puedan atendernos como ciudadanos y que nos den una resolución. Entonces nos lleva a reflexionar sobre dos cosas importantes. Primero, que es real la desviación de recursos. Hay delincuencia organizada en todo este tema. Es un tema muy delicado y la única cuestión aquí es que se tiene que trabajar el tema con las instituciones a través de leyes, fiscalización, la cuestión de la ciberseguridad tiene que estar al máximo porque puede afectar también a los gobiernos en algún momento, no solamente a las personas que han sido las más vulneradas, porque todos los días hay miles y miles de personas que han sido víctimas de fraude. La palabra en inglés es scam. Entonces, pues vean cómo todo este asunto es muy delicado y era algo importante porque cuando uno se preocupa por querer solucionar sus problemas, porque importan, porque estamos hablando de dinero que afectan a las finanzas de Red Agenda 2030 MX, pues tenemos que tomar actitud y tenemos que hacer las indagaciones por nuestra cuenta. Y lo hemos hecho y nos ha llevado hasta un punto en el que hemos descubierto cosas. Bueno, pues la colusión está en todo. Gobierno, instituciones financieras, no sé, grupos armados, o sea, es todo un conjunto de participantes y eso es lo que lo hace atemorizante, porque ante quién nos podemos estar enfrentando, ¿no? Sin embargo, creo que de momento no hay mucho que hacer, se seguirán financiando cuestiones ilegales y ahora con el Bitcoin y con todas las criptomonedas que han venido surgiendo, pues esto se está poniendo bastante riesgoso para todos. Y estamos nosotros muy al pendiente, obviamente, primero de resolver nuestros problemas como Red Agenda 2030 MX, que nuestro patrimonio económico no se vea vulnerado, pero también por otro lado hemos tomado conciencia y creo que estamos en las capacidades de poder tomar la bandera de la lucha contra la delincuencia virtual organizada y comenzar una iniciativa que pueda ser generadora de propuestas para abatir este mal y sobre todo para ayudar a las personas que no tienen ni idea de cómo solucionar un problema de fraude. En un video que tenemos en TikTok hace unos días decía yo que afortunadamente todo lo que tenga que ver con dinero virtual que haya pasado por la virtualidad deja una trazabilidad. Eso es innegable. Y entonces no hay forma de que el dinero se pierda. Eso no existe. El dinero siempre se va a poder seguir y rastrear. Y es una realidad que también hay clientes de bufetes que se dedican a esto, que rescatan los recursos, muchas veces millonarios, de las personas que se vieron afectadas. Se los recuperan y se los regresan. Y no son procesos a veces tan largos, porque les digo, ahora con la inteligencia artificial y los mecanismos de rastreo, creo que puede ser inclusive hasta más rápido.
Pero así como avanza la tecnología para descubrir este tipo de rastreos y de tratar de ubicar a los criminales cibernéticos, pues también ellos se ponen cada vez más al corriente de las nuevas tendencias y hacen lo propio, porque parece que los delincuentes no se desisten, al contrario, se lo toman como un reto y deciden continuar. Desde Ipsos, como ustedes saben, pues hemos estado promoviendo gobierno digital y todo lo que tenga que ver con data centers, análisis de datos e inteligencia artificial implementada en la administración pública. Pues ahora queremos ofrecer un nuevo servicio en Ipsos que tenga que ver con dar asesoría a las personas que se ven afectadas por fraudes virtuales. Porque creo que hemos reunido hasta este momento una capacidad por el conocimiento vivido que puede ser, creo que, de mucha ayuda para las personas, para que no se sientan desorientadas en el momento en el que se enfrentan con estas situaciones tan lamentables y que vean que hay solución, o sea, porque hay esperanza de recuperar lo que hayan perdido o lo que les hayan robado. Creo que hasta aquí pues puedo dejar este mensaje, una invitación a todos los que puedan llegar en algún momento a pasar por un proceso de fraude virtual o familiares que puedan tener un asunto así, pues puedan con toda la confianza pues acercarse a Ipsos, porque les vamos a estar ahí orientando, ¿no? Con pasos muy seguros de lo que se tiene que hacer. Y también pues hemos reunido ya una especie como de directorio de contactos y de personas que nos pueden ayudar para poder justamente tener esa como capacidad de personal como capacitado que podamos referir inmediatamente con toda la confianza para que resuelvan su problema lo más pronto posible. Hasta este video entonces hemos hablado ya de este tema de fraudes. Lo ideal es que se mantengan al tanto de las tendencias tecnológicas, porque en la medida que nosotros nos vayamos enterando de qué nueva cosa va surgiendo, por ejemplo en inteligencia artificial, pues vamos a poder estar cada vez más preparados. Y me refiero en un sentido de robo de identidad. Las llamadas fraudulentas que hablan simulando nuestra voz, o las aplicaciones que existen donde utilizan nuestro rostro, se proyecta en una pantalla y en realidad detrás de nuestro rostro virtual está otra persona. Y ni qué decir del robo a cuentas de banco y todo ese tipo de asuntos que ciertamente se vuelven entonces muy delicado, ¿no? O sea, tenemos que tener máximas precauciones. Queda claro que con esto de la inteligencia artificial y teniendo todo el asunto de cuestiones automáticas y más si tenemos en nuestro hogar dispositivos que estén permanentemente como pues ahora sí que enviando datos, ¿no? A través de señales o de cuestiones de radiocomunicación, pues habrá que tener ese cuidado. Hoy día todo el mundo tiene una Alexa, o casi ya hay muchas personas que conozco que tienen una Alexa en su casa, y este tipo de dispositivos, desde mi particular punto de vista, son un riesgo en el sentido de que es una bocina que todo el tiempo está transmitiendo quién sabe a dónde la información de nosotros. Pedimos una música que la ponga en play y Alexa responde inmediatamente y efectivamente nos pone al tono con la canción que queremos. Programa cosas, puede dialogar con uno y entonces todo eso no está desconectado de toda una red. La información que le estamos proporcionando todos los días a nuestros dispositivos es real y ahora, como nunca antes, creo que estamos
más vulnerables. Ya no somos dueños de nuestra intimidad porque todo lo fotografiamos, y cuando digo todo, es todo. Las fotografías de un celular pueden ser descargadas por alguien experto en cuestión de segundos. Tus contactos, vaciar de tus cuentas. Ya les hablé de la trazabilidad. Los bancos ofrecen seguridad, pero siempre va a haber delincuencia que sea muy profesional. Entonces, desde Ipsos, de momento, pues no habíamos pensado en tomar como esa iniciativa de cultura de la delincuencia o de la antidelincuencia virtual, pero creo que nos vendría muy bien, porque no hay nadie que esté hablando del tema. Y miren que hay muchos casos. Revisen TikTok sobre fraudes y hay mucha gente que inclusive se muestra llorando y muy preocupada porque perdió sus recursos, y que pueden ser como cantidades muy pequeñitas, 18,000 pesos, o pueden ser montos de, no sé, escuché por ahí a alguien que hablaba de 700,000 pesos, o gente que pierde inversiones millonarias de 4 millones de pesos, y dices, pero ¿cómo es posible, no? O sea, esto también nos debe hacer reflexionar en cuanto a las inversiones, de lo vulnerable que es el sistema financiero global. Las caídas de bolsa y las cuestiones que tienen que ver con los movimientos que hacen los grandes inversionistas, que luego retiran o simplemente inflaron, digamos, inversiones o proyecciones, pues causan muchos estragos. Creo que es muy conveniente que retomemos entonces esta bandera en Ipsos de la cultura en contra de la delincuencia virtual. Hasta entonces, amigos, y espero que haya sido de utilidad y de interés este video.